Estamos con Daniel Filmus, primer candidato a diputado, en realidad precandidato a diputado por Unión Porteña, porque ahí va a haber paso. Gracias por venir, Daniel. No, por favor, y es bueno aclarar, es la única fuerza que en la Ciudad de Buenos Aires va a tener paso, son 3 listas distintas, y es bueno que decida la ciudadanía quién es el candidato, les damos la oportunidad de incluirse en la votación en Unidad Ciudadana. ¿Y por qué es bueno, Daniel, para la ciudad y no es bueno para la provincia? Bueno, habría que preguntar a la provincia cómo fue que se definió ahí. Para nosotros fue importante hacer un esfuerzo de pluralidad, un esfuerzo de diversidad y generar que otros sectores que piensan parecido en muchas cosas y en otras piensan distinto, podamos compartir esta idea que para mí es fundamental, que es la idea de para qué sirve una elección intermedia, ¿no? Porque es una definición muy seria. Vos tenés Uruguay o tenés Chile, que tiene una elección cada 4 años, cada 5 años, y se renueva todo. La Constitución argentina me parece que es sabia en este sentido. Te pone una elección donde vos podés evaluar un gobierno y me parece que la ciudadanía va a tener la posibilidad de decirle a este gobierno si las cosas van bien o no. Y claramente me parece que la sensación que tienen todos los argentinos y en particular los porteños y las porteñas es una sensación de que así no vamos bien, porque hay que cambiar que ¿En la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Los porteños parecerían, ¿no?, juzgar por las encuestas que no sé si la mayoría, pero el porcentaje... No, las encuestas muestran claramente que la gran mayoría de los porteños dicen que están peor que el 15 de diciembre del 2015. Muchos de ellos pueden decir que a pesar de que están peor, pueden tener esperanza en el futuro. Pero la realidad es que las cortinas se bajan, la realidad es que las pymes cierran, la realidad es que tenés que pagar a fin de mes luz, gas, tenés que pagar la administración, tenés que pagar un alquiler. La realidad es que cada vez hay menos trabajo y tenés condiciones muy difíciles para poder llegar a fin de mes. Eso lo recorres la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lees el voto a Elisa Carrió? Bueno, yo creo que el oficialismo tuvo una actitud bastante inteligente desde la perspectiva de ellos. Primero, sabiendo que esto está ocurriendo así, pone una candidata oficial que también es crítica. Cuando vos lees a Lilita Carrió, en todos los reportajes o cada vez que habla, critica también al oficialismo. Y lo que hizo fue, bueno, lo que escuchamos recién de Lustó, ¿no? El plantear a alguien que es oficialista, tratar de colocarlo a pelear los votos de la oposición. Pero si eso fuera así, la hubiera colocado en el distrito más relevante que la provincia de Buenos Aires. Bueno, quien gana en la provincia de Buenos Aires, en buena medida es un riesgo de que sea un candidato presidencial. Y en este sentido me parece que prefieren arriesgar la provincia de Buenos Aires y colocar una persona como Lilita en la ciudad. Pero de cualquier manera lo que hay es una sensación enorme en la gente de que hay que cambiar el rumbo. Y cuando te digo cambiar el rumbo, no es tomar el programa de la oposición. Te quiero decir, nosotros perdimos en el 2015 y nos eligieron como oposición. Eso está claro y no hay una discusión. Pero lo que hay es promesas incumplidas que Macri hizo, no solo de permanecer aquellas cosas que se habían hecho bien, sino muchas promesas que hoy están siendo vulneradas totalmente. Y me parece que ese es el hecho fundamental, decirle al gobierno, ¿no? Por eso usamos nosotros el símbolo de la tarjeta amarilla, que un presidente de un club sacó espontáneamente y nos pareció interesante. Una tarjeta amarilla no es una tarjeta roja porque es una elección de medio término, es advertirle que de esta manera no vamos bien y que tiene que cambiar el rumbo, te insisto, en la dirección de las promesas que hizo en campaña. Sagazmente, se sabe, sos fanático de San Lorenzo, dirían, con la debilidad de un Pipi Romagnoli, esquivaste la primera pregunta. ¿Por qué lo que es bueno? ¿Que dije algo malo o no? No. ¿Por qué lo que es bueno para la Ciudad de Buenos Aires no lo es para la provincia? Me refiero a la interna, ¿no? Sí, bueno, eso hay que discutirlo en provincia. La verdad es que no conozco cuál es el detalle. A mí me parece que sigue pasando exactamente lo mismo cuando se intenta dividir la oposición. Y me parece que hay una sola alternativa, para decirle al gobierno que así no vamos bien. Y esa es Unidad Ciudadana, en provincia y en capital. Digo, cada uno después elige su propia estrategia. Nosotros hicimos un esfuerzo, ¿sí?, para tratar de abrir y poder convocar a muchos sectores con una idea distinta, Marcelo, que me parece que es lo que engloba por qué se llama Unidad Ciudadana. Porque nuestra idea es que hay un gobierno que está claramente atacando el bolsillo, el sentimiento, las posibilidades de vida de un pueblo, de una ciudadanía. Entonces es algo más que partidos políticos, porque uno dice, bueno, se cambiaron el nombre. No, cambiamos un poco la concepción. Es la primera vez que hacemos una campaña en la oposición. Más fácil. Sí. Después tu quinta campaña, ¿no? Sí. En la ciudad. Es más fácil por una razón, digo, como campaña para discutir. Hubiera preferido que no sea fácil, porque hubiera preferido que el gobierno
hubiera hecho... Pero como candidato. Como candidato es más fácil porque este es un gobierno que realmente todas las medidas que toma, incluso las que hoy leímos en los diarios respecto de los consejos que la OCDE o que hoy mismo, antes de las elecciones, están planteando el tema de la reforma laboral, o están planteando el tema de aumentar la edad de las jubilaciones, o están planteando el tema de más apertura en las importaciones, hoy mismo el Diario de la Nación saca una nota del acuerdo con la Unión Europea que ni siquiera dejarían entrar el biodiesel ni dejarían entrar la carne. Entonces, esta idea de una economía abierta donde nosotros compramos trabajo de afuera y no generamos trabajo en nuestro país es gravísima. Por eso te digo que preferiría que no fuera una campaña fácil y debatir con un presidente que hubiera cumplido con los objetivos. Pero en temas básicos y claros como educación y ciencia y tecnología, donde había planteado, porque lo vi a Tocatlén acá, que hizo un artículo muy bueno en página 12 respecto del ARSAT 3, ¿no? Y el peligro que significa con esa empresa un acuerdo, que es la privatización del ARSAT 3, y del peligro que significa, sacó un artículo excelente, es un gobierno que no solo pone en juego el bolsillo de los argentinos, sino la soberanía. Un ministro de Educación, el actual, ¿no? Cargo que vos ocupaste, dijo en una de sus primeras declaraciones, en la Argentina sobran abogados y faltan ingenieros. Le agrego de mi cosecha, sobran abogados, sobran psicólogos, sobran otra serie de graduados. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, cuando nosotros asumimos no había escuela técnica y por lo tanto no había ingenieros. En realidad no miró las estadísticas porque las estadísticas muestran que los últimos 3-4 años, es decir, cuando después de 6, 7 de implementarse la ley de educación técnica, salen los primeros técnicos, por primera vez crecen más las matrículas de ingenieros que de abogados y de médicos y de cualquier otra profesión. Por primera vez Argentina crece más la matrícula de ingenieros. Pero ¿qué va a pasar como pasó con estos 500 científicos que no pudieron entrar con ESET? Si vos te recibís de ingeniero y te pasa como los 90... Antes de seguir, ¿estás de acuerdo que sobran abogados y psicólogos y faltan ingenieros? No sé si sobran abogados o psicólogos, sé que faltan ingenieros. Pero faltan ingenieros si tenés un modelo de una Argentina industrial. Acordate que se había quitado la escuela técnica, había 3 ingenieros textiles por año, no había ingenieros en petróleo y hubo que crear todo eso. Pero si hoy traemos todo importado, esos ingenieros van a volver a ser taxistas. Para un ministro que es el candidato en la provincia, que se presentó frente a los empresarios y dijo, no me miren como ministro de Educación, mírenme como gerente de recursos humanos, o que recomienda que si vos te quedás desocupado pongas una cervecería artesanal o te recomienda ser piloto de dron, estamos en un problema. La educación sirve para el trabajo. Acabo de sacar un libro justo esta semana que se llama Educar para el Mercado, que es una descripción junto con Alberto Korenbrid, junto con Ernesto Villanueva, varios estudiosos planteamos cuál es el tema de un país que quiere educar para un mercado que va a exigir una minoría cada vez más calificada y una gran mayoría descualificada. Por eso... Una última, se nos está acabando el programa. ¿Cuánto te simpatiza el gobierno de Maduro? En particular, en relación a que yo conocía a Chávez y te hice aquel famoso reportaje y demás, me parece que hay una diferencia... La serie de reportaje del presidente. Claro, hay una diferencia sideral entre Chávez y Maduro, y me parece que también hay una situación global general, que vos la conocés bien, que era un país que se estaba industrializando, nunca había tenido industria, a partir de la renta petrolera, en un dólar, con un petróleo a un dólar sumamente alto, a un país que tiene una crisis muy profunda, porque como todos los países de América Latina, sufrieron la crisis de la balanza de pago por la baja de los productos primarios. En ese contexto, lo que hay que ver es que tenés una elección justamente, mira, una elección de medio término, donde los que ganan exigen al gobierno central. Si una elección de medio término fue, ganaron el Congreso y del Congreso van a... Si no hay diálogo ahí, entre unos que ganaron el Congreso y otros que tienen el Ejecutivo, y que las elecciones para el Ejecutivo son el año próximo, es recién el próximo año, si no hay diálogo, por eso el esfuerzo del Papa me parece por demás generoso, el esfuerzo que sabemos que hicieron Rodríguez Zapatero. ¿Ves gran distancia entre Chávez y Maduro? Totalmente, tuve la oportunidad, no lo conozco personalmente a Maduro, de verlo a Chávez, también insisto que el momento era distinto, pero él fue el primero, en el 99, que planteó un proceso de transformaciones que siguió toda América Latina y que fue un proceso que marcó una mirada donde por primera vez dice CEPAL, por primera vez en la historia de América Latina, CEPAL da los datos de que
crecimos y distribuimos. Habíamos crecido en algunos momentos, habíamos distribuido en otros, pero la primera década en donde América Latina crece, pero el beneficio de ese crecimiento se distribuye entre todos, fue esta década, y me parece que es importante que para el futuro rescatemos esa mirada de un país, que crezca y que al mismo tiempo la gente viva mejor. Gracias por venir, Daniel. Por favor. Nos estamos despidiendo, quédense ustedes en la continuidad de C5N con la hormiga imperial, Roberto Pettinato. Nosotros nos encontramos otra vez el próximo lunes a las 10 en punto de la noche. Chao.